19. Y la Defensoría del Pueblo estará dirigida por la defensora o el defensor del pueblo, que ejercerá sus funciones por un periodo de 6 años, sin posibilidad de nueva designación. Y la defensora o el defensor del pueblo no será objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones. Artículo 220. La defensora o el defensor del pueblo se designará por al menos 2/3 de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Artículo 221. Para ser designada defensora o ser designado defensor del pueblo, se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 30 años de edad cumplidos al momento de su designación, y contar con probada integridad personal y ética, determinada a través de la observación pública. Artículo 222. Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo, además de las que establecen la Constitución y la ley. 1. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad popular, de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato. 2. Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia. 3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan. 4. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna. 5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones. 6. Acceder libremente a los centros de detención e internación, sin que pueda oponerse objeción alguna. 7. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción. 8. Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios. 9. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Artículo 223. Las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones correspondientes contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida si se demuestra el incumplimiento. Artículo 224. Cada año, la defensora o el defensor del pueblo informará a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al control social sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre la gestión de su administración. La defensora o defensor del pueblo podrá ser convocada o convocado en cualquier momento por la Asamblea Legislativa Plurinacional o el control social, para rendir informe respecto al ejercicio de sus funciones. Sección 2. Ministerio Público. Artículo 225. Y el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. Y el Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. Artículo 226. Y la fiscal o el fiscal general del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución. Y el Ministerio Público contará con fiscales departamentales, fiscales de materia y demás fiscales establecidos por la ley. Artículo 227. Y la fiscal o el fiscal general del Estado se designará por 2/3 de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público. Y
La fiscal o el fiscal general del Estado reunirá los requisitos generales de los servidores públicos, así como los específicos establecidos para la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 228. La fiscal o el fiscal general del Estado ejercerá sus funciones por 6 años, sin posibilidad de nueva designación. Capítulo 3. Función de defensa del Estado. Sección 1. Procuraduría General del Estado. Artículo 229. La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por la ley. Artículo 230. Y la Procuraduría General del Estado está conformada por la Procuradora o el Procurador General, que la dirigirá, y los demás servidores públicos que determine la ley. Y la designación de la Procuradora o el Procurador General del Estado corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Y la designación podrá ser objetada por decisión de al menos 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a 60 días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada. Artículo 231. Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las determinadas por la Constitución y la ley. 1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la Constitución y la ley. 2. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado. 3. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso de acción negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan. 4. Requerir a las servidoras públicas o a los servidores públicos, y a las personas particulares, la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Esta información no se le podrá negar por ninguna causa ni motivo. La ley establecerá las sanciones correspondientes. 5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras públicas o los servidores públicos que, por negligencia o corrupción, ocasionen daños al patrimonio del Estado. 6. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que conforman el control social, en los casos en que se lesionen los intereses del Estado. 7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales a que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga conocimiento. 8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Capítulo 4. Servidoras públicas y servidores públicos. Artículo 232. La administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Artículo 233. Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. Artículo 234. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido con los deberes militares. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 7. Hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Artículo 235. Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las leyes. 2.
Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública. 3. Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. 4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. 5. Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública. Artículo 236. Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública. Y desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. Y actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona. Y nombrar en la función pública personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Artículo 237. Y son obligaciones para el ejercicio de la función pública. 1. Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. La ley regulará el manejo de los archivos y las condiciones de destrucción de los documentos públicos. 2. Guardar secreto respecto a las informaciones reservadas, que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. El procedimiento de calificación de la información reservada estará previsto en la ley. Y la ley determinará las sanciones en caso de violación de estas obligaciones. Artículo 238. No podrán acceder a cargos públicos selectivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad. 1. Quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección. 2. Quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado, y no hayan renunciado al menos 5 años antes al día de la elección. 3. Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a al menos 3 meses antes al día de la elección, excepto el presidente y el vicepresidente de la República. 4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo que no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección. 5. Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección. Artículo 239. Es incompatible con el ejercicio de la función pública. 1. La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora pública o del servidor público, o de terceras personas. 2. La celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado. 3. El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o apoderados, asesoras o asesores, gestoras o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación contractual con el Estado. Artículo 240. Y toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el órgano judicial, de acuerdo con la ley. Y la revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo. Y el referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el 15% de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor público. If la revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público procederá de acuerdo a ley. V. Producida la revocatoria de mandato, el afectado cesará inmediatamente en el cargo, proveyéndose su suplencia conforme a ley. V. La revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo. Título sexto. Participación y control social. Artículo 241. Y el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. Y la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Y
Ejercerá control social a la calidad de los servicios